En Salmos capítulo 100, versículo 3, el Señor nos relata de esta forma. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Muchos de nosotros estamos pensativos del por qué nacimos o de por qué existimos. Eso fue una de las preguntas que yo anduve teniendo a mucho tiempo. Incluso estuve pasando por unos momentos muy difíciles de mi etapa espiritual, pero el Señor siempre me informa, el Señor siempre busca decirme lo que necesito escuchar de Él. Puede pasarse el tiempo, puede demorar un poco, pero Él me lo responde. Hoy vengo a hablar al respecto de esto, que somos pueblo suyo, que somos hijos suyos y que somos ovejas de su prado. En 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice de esta forma: mas vos sois generación escogida, sacerdocio real y nación santa, el pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llama de las tinieblas para su maravillosa luz. Nosotros somos generación escogida, somos sacerdocio real, nación santa y pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas para su maravillosa luz. Cuando nosotros entendemos al respecto de su llamado, nosotros vamos a entender el por qué que nacimos, del por qué que yo estoy aquí en la tierra, del por qué que yo he nacido aquí. Dios nos escogió para hacer una actividad que muchas de las veces nosotros nos preguntamos, ¿será que Él va a hacer? Incluso yo ya me hice esa misma pregunta, incluso yo mismo afirmé, déjalo que éste haga en mi lugar y yo simplemente voy a hacer otra cosa. Muchas de las veces nosotros hacemos la misma actitud, no queremos hacer lo que el otro hace, sabiendo que nosotros fuimos llamados para la obra del Señor, independientemente de cuál obra sea, si es para llevar el mensaje a otras personas adultas, jóvenes, niños o ancianos. Dios nos manda llevar el mensaje a todos ellos. No es para que nosotros escojamos a quién nosotros vamos a llevar el mensaje. Es Dios quien nos escoge a nosotros para llevar sus mensajes, independientemente de la edad que sea, el tamaño que sea o la forma que sea. No es necesario escoger eso, a quién vamos a llevar el mensaje. Lo que nosotros tenemos que hacer es llevar el mensaje. ¿Por qué? Porque fue Él quien nos escogió, pues fue Él quien nos llamó. Nos vamos a Salmos capítulo 139, versículo 13. Y dice así su palabra: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Si nosotros simplemente hemos pensado que fuimos nacidos solamente por nacer, que mi papá y mi mamá pues prácticamente me tuvieron solo porque ellos quisieron tenerme, no, fue Él quien me teció, fue Él quien me hizo, fue Él quien me formó, fue Dios quien nos formó. Si nosotros también vamos a Jeremías capítulo 1, versículo 5, nosotros vamos a encontrar
esta misma expresión del Señor, que dice así: antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Muchas de las veces nosotros no entendemos qué es un profeta. Antiguamente, en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Daniel, en el tiempo de Noé, en el tiempo de Moisés, existían los profetas que simplemente eran los intermediarios que nos traían las palabras de Dios a nosotros o a aquellas personas que eran del tiempo antiguo, el tiempo de los hebreos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no tenían un intermediario en el tiempo que pues necesitaban escuchar a Dios. Y para escuchar a Dios necesitaban ese intermediario que era el profeta, conocido como profeta, y también sacerdotes. En cuestión de esto, nosotros tenemos que tener en cuenta que si nosotros pensamos como algunas personas que simplemente acabó el tiempo de los profetas, el Señor nos ha relatado una cosa muy importante. Todos aquellos que llevan la palabra del Señor, como los pastores, como los maestros de escuela dominical, como aquellos que enseñan la palabra de Dios en las universidades teológicas, esos son considerados como si fuesen los nuestros intermediarios. ¿Por qué? Porque ellos estudian la palabra, tienen conocimiento de la palabra y simplemente van buscando conocer más y más de Dios y más de su palabra para enseñarnos de la forma como, digamos, correctamente, o simplemente es de la forma como es necesario que nosotros entendamos de su palabra. Y cuando Él nos habla sobre que antes que te formara, antes que te hiciera, como dice el versículo 5 de capítulo 1 de Jeremías, dice así: antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y si nosotros simplemente pensamos que hemos nacido simplemente para estudiar una profesión, ok, es lindo eso, es hermoso eso, de que nosotros tengamos una profesión y ayudemos a la sociedad o ayudemos a nuestro pueblo, ayudemos a las personas necesitadas, y también de esa forma ellos nos ayuden a nosotros por causa de nuestro sudor y por causa de nuestro trabajo. No es algo que digamos que sea pecaminoso o algo errado. Mucho por lo contrario, eso nos va a ayudar a nosotros como seres humanos aquí en la tierra, que nosotros simplemente estamos en el papel de intercambiar nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestra forma de ayudar a los otros y que las otras también personas reconozcan nuestro trabajo. Pero el Señor también nos colocó aquí en el mundo, no solamente para fructificar y multiplicar, es también para ayudar unos a los otros. Al respecto de esta palabra, que muchos de personas que todavía no han nacido en Cristo Jesús no van a entender al respecto de este mensaje. Si tú has llegado por acaso a escuchar este mensaje que estoy pasando a ustedes, del por qué necesito saber esto, porque tú eres escogido de Dios, porque tú fuiste formado por las manos del Señor. Y si tú simplemente viniste a, a entender un poco sobre lo que hoy estamos viviendo, estamos pasando por unas situaciones que nosotros no comprendemos. Muchas personas no comprenden lo que estamos viviendo hoy. Pero si nosotros cogemos la Biblia y leemos a respecto de los principios de los dolores, vamos a entender por qué que está aconteciendo esto. Porque Jesús nos
ha contado en Mateos 24, en el momento de las persecuciones, donde todas las cosas va a acontecer, donde muchas cosas va a acontecer. ¿Es peligroso estar contando esto? No, es muy importante que estén conociendo esta situación. Pero mantengarnos firmes, mantengan vuestra fe firmes en el Señor. Y es por eso que vine a contarles a ustedes del por qué que ustedes están hoy en esta tierra, de por qué que hoy naciste, de por qué que has nacido, de por qué que tú existes. Porque tú fuiste escogido por Dios. Porque tú eres elegido por Dios. Fuiste elegido por Dios. Y fuiste formado por Él. Entonces que tú entiendas ese amor del Señor por ti. En el momento que preguntes del por qué estás aquí, Dios te mostrará el propósito de tu vida. En el momento que simplemente tú aceptes que fue Él que te creó, fue Él que te hizo. Y cuando digas que aquí estoy yo, haz lo que realmente es necesario que hagas en mí y yo estaré simplemente al alcance de lo que tú quieras en mí por ti. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor siempre acompañe todos los días de tu vida. Un gran abrazo y hasta la próxima.